presenta Periodismo a Diario. En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso. En todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, en adultos y en pediatría. Diagnóstico por imágenes, laboratorio, estudios cardiovasculares, oftalmología, vacunatorio y más. Saca turno al 0810-777-2583 o en la app de Sanatorios de la Trinidad. Visítanos en Avenida Córdoba 1712, Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Es el turno de tu salud. SS Salud, orden de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. 7 horas 3 minutos de esta mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires. 20 grados 3 la temperatura. Para hoy se esperan chaparrones por la noche que continuarían durante la madrugada, pero después, durante el resto de la semana, se mantendrá el aumento de la temperatura. Hoy la máxima estará en 25 grados. Mañana en 25 también, pero el jueves 28, viernes 29, les reitero, con una tormenta para esta noche. Chaparrones, dice, con probabilidad mínima de ocurrencia, pero es lo que nos marca el servicio meteorológico para la zona metropolitana. Bueno, hoy martes 21 de marzo comienza el otoño, así que estamos en un día bisagra. Programa 28 del año, llevamos 1787 aquí en Ecomedios, en esta emisora que a medida que pasa el tiempo se va abriendo, de acuerdo como ocurre prácticamente con todas las radios, a las diversas redes sociales, etcétera, etcétera. Y de hecho, Ecomedios debe haber sido una de las primeras. Estamos por YouTube, por Twitter, por Facebook, Instagram, donde usted nos pesca, allí estamos. Y en esta hora, de 7 a 8, nuestra misión es compactar toda la información y tratar de ponerlo arriba de una bandeja. Veremos qué sale. Pero la idea es que usted se la lleve y que después la utilice durante todo el día, más allá de las cosas que se van modificando durante la jornada. Bueno, hay como siempre una gran cantidad de temas económicos, políticos, locales e internacionales. Cosas que han sucedido, cosas que van a suceder. Aquí sí que ahora lo que nosotros tratamos de hacer siempre es poner esto como un menú arriba de la mesa. Y antes de empezar con los temas, me gustaría referirme a algo que parece una tontería, pero a mí se me ocurre que tiene que ver con esta cuestión que a veces le pasa a las personas de creerse individualmente más importantes que el todo. Mempo Giardinelli es un escritor multipremiado, fue periodista, fue galardonado con el premio Rómulo Gallegos, por ejemplo, en 1993 en Venezuela.
Tiene premios en México, España, Italia, Chile. 75 años. Yo le diría que Mempo Giardinelli es el representante de una generación, pero que le ha costado a él el hecho de haber virado su cabeza todos los logros que ha conseguido en la vida. Porque algo le pasó en su cerebro para que la ideología lo transforme y para que deje todos esos valores desde lo literario, lo intelectual, y los tire a la basura, poniéndose al servicio de una ideología. En este caso la del kirchnerismo, pero no importa. Lo peor que le puede suceder a un intelectual, lo peor que le puede suceder a un científico, lo peor que le puede suceder a un pensador es atarse a una ideología. Porque cree que se sube a un banquito y que desde allí puede dar cátedra. ¿Y cómo se ha manifestado esto en Mempo Giardinelli? En alguien que, les reitero, debería tener un lugar muy caracterizado en las letras argentinas con mucha pompa, pero que él mismo ha hecho lo imposible para tirarlo por la borda. Ayer se supo, de parte del titular de la Embajada Argentina en Roma, el embajador Roberto Carles, alguien que en su momento, yo recuerdo, Cristina Kirchner había propuesto como un miembro de la Corte Suprema, bueno, un importante abogado que está a cargo de la embajada allí en Roma, mandó una serie de tweets diciendo: no daría jamás el nombre, pero lo comento sobre todo porque me impactó la violencia de su mensaje. Lamentable que haya personas que se crean con derecho a alojarse en una embajada por su currículum o por tener un cargo público, y peor, que se ofendan y envíen mensajes insultantes si se les informa que no hay habitaciones disponibles ocupadas por mi propia familia. Tanto se ofendió que decidió cancelar su participación en una actividad por el 24 de marzo, allí en Roma obviamente, demostrando su real compromiso. Por cierto, no pidió quedarse una noche, sino 9. Bueno, el diario Clarín pudo saber, según dice Natalia Nieves-Higual, que es la periodista que hizo la nota, que se ocupa de temas diplomáticos, de temas internacionales, Clarín pudo saber de muy altas fuentes que la persona que se refiere Carles es el intelectual, periodista y escritor kirchnerista Mempo Giardinelli. Y ahí está Mempo subido al banquito, criticando a alguien porque no le prestó habitaciones de la legación diplomática argentina, como si él tuviera derecho a utilizarla. Es verdad que no se lo ha escuchado porque no pudo hablar o no quiso hablar con nadie, pero esto trascendió y no le hace bien ni al escritor, ni a su trayectoria, bueno, mucho menos a la ideología que profesa, porque la pone en un pedestal de imposición. Así que, ojo, aquellas mentes que son brillantes, pero que llegan un momento que se pudren por cuestiones ideológicas. Científicos, intelectuales, escritores, periodistas, te come el cerebro la ideología y genera estas cosas. Así que yo les diría que más allá de las peleas que tuvo con Alberto Fernández, más allá de su participación en 678, más allá de la cercanía con la vicepresidenta de la Nación, Mempo Giardinelli, persona, acaba de exponer una prueba que la situación en los cerebros se complica mucho cuando la ideología te gana al sentido común.
Me gustaría escucharlo, me gustaría hablar con él, me gustaría que nos explique, porque debe tener sus explicaciones. Pero de momento ha quedado verdaderamente como alguien que se quiere llevar el mundo por delante. Y bueno, y esto es lo que denunció el embajador Carles con mucho tino, con mucho tacto, pero que verdaderamente no le hace bien ni a la política ni a la Argentina, porque nada más ni nada menos que es el representante del país ante otra nación. Entre paréntesis, cuenta Natacha en su nota en Clarín que la embajada, bueno, yo la conozco en Roma, está muy deteriorada. No sabemos las habitaciones interiores, si tienen o no tienen lugar, y si estuvo bien o estuvo mal el embajador en negarle el espacio que utiliza su propia familia. Pero, como le pasa a muchas embajadas, están en algunos casos muy, pero muy castigadas porque no hay plata para mantenerlas. En este caso es un palacete bastante importante que hay que mantener. Tiene sus años y yo me imagino que internamente no está 100%. Pero más allá de eso, lo que mueve este comentario es marcar cuando las personas dejan su condición de seres humanos para convertirse en feroces defensores de una idea y creen que se pueden llevar todo el mundo por delante. Bueno, dicho todo esto, ahora sí podemos meternos con la información. Tenemos la intervención a EDESUR, vamos a explicar de qué se trata, cómo se va a llevar a cabo, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. La cuestión de los mercados internacionales, algo más tranquilo, después de ese salvataje que yo les comenté ayer, que se iba a poner en marcha dotando de liquidez al sistema. Toda la cuestión que tiene que ver en la Argentina con las reservas, con los dólares que se siguen perdiendo. ¿Y qué va a hacer el ministro Massa de acá a fin de mes, al menos para equilibrar las cuentas? Más o menos una cierta idea hay. Hablando de Massa, está el tema del déficit primario, que ha venido muy mal en febrero, fundamentalmente por la sequía. Eso ha provocado menos ventas al exterior y menos recaudación por retenciones. Tengo una denuncia de los Estados Unidos muy, pero muy fuerte. Todos los años el Departamento de Estado lo hace con los países. Bueno, lo de Argentina es muy fuerte porque habla de prácticas graves, prácticas gubernamentales graves, y se refiere a la corrupción y a la presión ante los jueces. Después tenemos más de la pelea Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Bernie, a quien entre paréntesis se le cayó un dron. Tenemos que Cristina habla sobre el lawfare. Esto va a suceder hoy. Y después tenemos también cuestiones que tienen que ver con lo internacional. La visita del presidente de China a Rusia y Emmanuel Macron, que logró superar la moción de censura, en realidad su primera ministra. Bueno, y por este lado pasan los temas principales. Así que antes de meternos un poquitito en la vorágine informativa, más allá de lo que hemos dicho de Mempo Giardinelli y de sus actitudes, vamos a hacer un pequeño paréntesis con algo de música, y lo vamos a hacer con Coldplay. Coldplay, que es una banda de rock británica que se formó en el año 1997, que lidera Chris Martin. Bueno, aquí la tenemos en Viva la Vida, que es uno de sus clásicos. Así que escuchamos un poquito, eso nos serena, nos tranquiliza, y después sí, tema a tema en todo lo que hace hoy a esta edición de otoño de Periodismo a Diario. Vamos.
when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Ahí estábamos entonces con un poco de música como para ir matizando el programa y como para arrancar con el clima informativo, del cual ya hemos hablado algo, haciendo así un rápido. Pero ahora sí nos vamos a meter noticia a noticia. Les decía al principio que Estados Unidos volvió a reiterar ayer las denuncias sobre la impunidad, la corrupción, la falta de eficacia y la independencia del Poder Judicial en la Argentina en su última edición del informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado, algo que todos los años se da a conocer desde la década de los 70, cuando Jimmy Carter era presidente. El Departamento de Estado en esta ocasión volvió a enumerar los problemas y violaciones de derechos humanos en la Argentina, entre los que destacó ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos o penas crueles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí puntualmente, en la Argentina, serios problemas con la independencia del Poder Judicial y la grave corrupción gubernamental. Así que bueno, creo que no es para dejar de lado esto. Hoy los diarios no lo traen de modo muy relevante,
pero evidentemente estamos en la mira como un país con graves defectos de tipo normativo. ¿Y qué hacen esto al fondo de la cuestión? Porque si todo esto después deviene en inseguridad jurídica, evidentemente no va a haber inversor, ni internacional, ni local, que esté dispuesto a arriesgar. No hay tasa que lo pague. Si vos tenés la justicia que finalmente atiende los deseos de otro de los poderes, ¿qué es lo que se marca en este informe? Evidentemente allí hay muchos problemas en los países y la Argentina los tiene, como ustedes saben, de todos los colores. Tiene problemas económicos, tiene problemas sociales, tiene problemas políticos, tiene problemas judiciales. Y esto es lo que marca en uno de sus puntos importantes este informe del Departamento de Estado. El otro informe, en el mismo informe, digo, hay otro tema muy pero muy duro que tiene que ver con la corrupción gubernamental y sobre todo con la impunidad. La impunidad sigue siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron esfuerzos por investigar los abusos. Bueno, y así uno por uno va contándole las costillas a la cuestión institucional de la Argentina. Ustedes me dirán, bueno, es al fin y al cabo la opinión interesada de un país que castiga a quienes no lo siguen. Bueno, yo diría que es válida la apreciación, pero esto de que no lo sigue hay que pensarlo un poco más, ¿no? Porque es hoy por hoy Estados Unidos quien más manos le da a la Argentina, sobre todo en los organismos internacionales. En el Fondo Monetario, socio principal, Estados Unidos, y allí, bueno, hace por la Argentina cosas que finalmente Cristalina Georgieva, de algún modo, equilibra. Pero Sergio Massa tiene en Estados Unidos muchísimos contactos. Y este informe del Departamento de Estado, bueno, verdaderamente lo deja bastante mal parado al país. Así que yo les diría que hay que leerlo y sobre todo en todo lo que habla de Cristina, de la causabilidad, un tema central por cuestiones de tipo institucional. Hablando de Cristina, hoy va a estar en el Foro de Derechos Humanos que organiza el Grupo Puebla. Ayer estuvo el presidente y estuvo sentado con Rafael Correa. Verdaderamente no me parece oportuno que la participación del presidente ayer estuviera con alguien que tiene los problemas que tiene en Ecuador, Rafael Correa. Puede ser del palo, puede ser amigo, puede estar protegido por Cristina, por el kirchnerismo, lo que quiera, pero Argentina ha venido o viene de un grave conflicto diplomático con Ecuador. Y bueno, y el presidente habló de eso como diciendo que en realidad quien tenía que no dejar que saliera la diplomática que se fue era el gobierno ecuatoriano y bueno, hizo verdaderamente algo que los estadistas no hacen, que es romper en la dialéctica con los países solamente por mencionar cuestiones ideológicas. Cuando yo les comentaba esta mañana lo de Mempo Giardinelli, yo les decía que a veces los cerebros se sienten horadados por la ideología. El presidente parece algo más pragmático, pero a veces por quedar bien suceden las cosas que sucedieron ayer. Allí en el CCK estuvo con Correa y me parece a mí que no fue muy afortunada esa presentación, sobre todo por esta cuestión diplomática que yo les estaba marcando. Bueno,
Hoy habrá que esperar entonces que Cristina hable sobre el lawfare. Y el 24, este viernes, va a haber un acto que tiene que ver con los derechos humanos desde ya, pero no le piensan hacer, por lo visto, mucho caso a Estela de Carlotto, que ella pidió no mezclar la fecha con el pedido del cristinismo para que Cristina Kirchner sea candidata. Me parece que esto va a tener muchos condimentos, que eso se va a dar y que no sé si finalmente se va a hacer una marcha sobre la Corte, pero ahí en tribunales también va a haber cosas que se escapen de esta recordación del 24 de marzo, que Estela de Carlotto quería que estuviera dedicada exclusivamente a los derechos humanos, ¿no? Así que por ese lado también tenemos o va a haber algún tipo de ruido justamente este día viernes. Bueno, antes de meternos en los temas estrictamente económicos que tiene que ver con el dólar puntualmente, vamos a la intervención de Edesur. Porque ayer el ministro Massa adelantó que por 180 días se iba a intervenir la distribuidora eléctrica. Una intervención sui generis, porque en realidad ya Edesur tiene un veedor y tiene un montón de personas del ENRE, me decían ayer que son 30, que están dentro de la compañía verificando todo lo que por ahí se debe verificar. Yo no sé si eso es efectivo, si ha resultado. De hecho, que el gobierno esté ahí lo pone en una dificultad extra. Como ahora lo pone en una dificultad extra, esto que se ha hecho simplemente para batir el parche, poner por 180 días un interventor, que es nada más ni nada menos que el ingeniero Ferraresi, intendente de Avellaneda, hasta hace muy poquito, miembro del Gabinete Nacional, alguien que responde a Cristina Kirchner. ¿Esto es el abrazo del oso para Ferraresi o por el kirchnerismo? Porque imaginen ustedes que volvamos a tener otra ola de calor y que Edesur se siga cortando la luz. ¿No se está comprando un problema? ¿El Estado? Ya no tienen más a quien echarle la culpa. Ahora está allí Ferraresi, el gobierno. Entonces ya el culpable va a dejar de ser Edesur para pasar a ser el gobierno. Ojo que si se les da vuelta la taba, el cacareo se termina, ¿eh? Porque la verdad se dieron cuenta que, creo que lo dijimos nosotros acá también, que si esta intervención se transformaba en estatización, esto iba a traer un juicio por detrás ante el CIADI verdaderamente complicado para la Argentina. Iba a tener que pagar miles y miles de dólares, millones de dólares, en el transcurso del tiempo. Quedan cerca de 60 años de concesión. Así que el gobierno optó por este camino, que es el camino del tachín-tachín, mostrar algún tipo de solución, una intervención sui generis que, les reitero, es nada más ni nada menos que la continuación de la veeduría y de los lugares que en este momento están verificando desde hace meses empleados del ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación Eléctrica. Título de todos los diarios, La Nación como título principal, intervención de Edesur por 180 días. Quizás ustedes me dicen, bueno, lo estoy tremendizando, porque en realidad ahora vienen tiempos más frescos, no va a haber tantos cortes. Bueno, en 180 días no se va a poder arreglar nada, ¿eh? Como muchas cosas que hace el gobierno, simplemente es tachín, jueguito para la tribuna, para calmar a las fieras. En este caso, de paso, si podemos, tapamos un poquitito el tema inflacionario y el tema de las reservas, que es bastante crítico.
Pero les puedo asegurar que en una semana este tema queda totalmente barrido debajo de la alfombra. Si no hay cortes, más todavía. Y si hay cortes, bueno, agarrate, gobierno nacional, ¿no? Tenés un interventor ahí, ¿qué está haciendo? Bueno, pero a Sergio Massa también le gustan las cuestiones del marketing y ayer se solazó contando esto junto a la Secretaría de Energía y gente del área. Bueno, ahí estábamos entonces con que para mí es un tema muy importante. Van a ir para fiscalizar el servicio, las obras, las inversiones, y creo que si no fue ayer, ya hoy asumirá Jorge Ferraresi. Parece que va a continuar con sus funciones como intendente de Avellaneda, no se olviden que también está en campaña. Así que parche sobre parche, verdaderamente no se ponen cuestiones de fondo en juego. Se supo ayer que se van a usar los 2.700 millones de pesos de multas para compensar a los clientes que tuvieron dificultades con el servicio eléctrico y han perdido, por ejemplo, motores o elementos eléctricos por las subas, las bajas de tensión, etcétera, etcétera. Habrá que hacer los reclamos y la compensación, se dijo, está acá. Bueno, y ahora sí, vamos al tema central para mí, que es el tema de las reservas. Porque, como dice la tapa de Clarín, el Banco Central no para de perder reservas, aunque niega un doble mercado para el dólar. Ayer se decía que probablemente podía haber un desdoblamiento un poco más ordenado que la cuestión del dólar soja o algo por el estilo, pero desde el Ministerio de Economía se lo negó. Ayer el Banco Central vendió 261 millones de dólares. Esto es 1.300 millones en lo que va del mes de marzo y 2.200 millones desde que comenzó el año. Es el peor comienzo del año, dice Clarín, desde la salida de la convertibilidad, se refiere a pérdidas de reservas. Para tratar de compensar todo esto y para tratar de llenar el vaso con algo, ayer se anunció que seguramente se va a poner en marcha la cuarta etapa del swap que hay con China, con yuanes, que hasta ahora ha sido utilizado por 3.000 millones de dólares. Serían 1.000 millones más que se esperan a poner en marcha para tapar estos agujeros y quedaría un último tramo de 1.000. También se anunció ayer, con bombos y platillos, que se recibieron 285 millones y monedas de la Corporación Andina de Fomento y 395 millones de el Banco Centroamericano. Es decir, los organismos están prestándole a la Argentina los mete en el pozo. Y se supo también algo bien importante, que es que se postergó hacia fines de mes el pago al Fondo Monetario. Ustedes saben que cuando Martín Guzmán armó la refinanciación con el Fondo Monetario, se dijo, la Argentina va a seguir pagando el crédito anterior, el que tenía con Macri, pero va a recibir unos días después, si aprueba las metas, una cantidad superior del nuevo crédito. Y con eso va a compensarse. Bueno, si Argentina pagaba ahora los 2.680 millones de dólares, se le desfondaba la caja. Así que se decidió, y yo creo que al fondo le habrán contado,
esperar hasta fin de mes, donde se puede machear entre lo que entra y lo que sale. Y de esa manera no se produce el rojo y queda un saldo a favor. Pero así todo, este tema es muy, pero muy importante porque imagínense ustedes la cuestión cambiaria se pone pesada. El central vendió 261 millones, tuvo que activar el swap de China, dice Clarín, y después crece el rumor de un desdoblamiento cambiario, aunque Economía lo niega. Ese rumor estuvo circulando desde el viernes en el mercado. Yo lo comenté el viernes acá, después hice una mención en otro programa de la radio. Ayer lo volví a decir porque los mercados siguen insistiendo, sobre todo porque ven que a Massa le van quedando pocas balas. Y bueno, y esta sería una bala como para equilibrar las cosas. Lo que ocurre es que ante cualquier atisbo de devaluación, evidentemente tendríamos dificultades más todavía con los precios. Donde hubo novedades y no buenas es en el tema de las cuentas públicas, porque en febrero se registró un déficit primario de 228.000 millones de pesos. Se trata de una suba de 200% en relación a un año atrás, debido al desplome de la recaudación por derechos de exportación. Es decir, vendés menos al exterior, menos soja, cobras menos porque no tenés retenciones sobre lo que vendiste. Y por lo tanto, si tenés los mismos gastos y menores ingresos, tenés rojo. En enero el rojo del Tesoro había estado en 204.000 millones. Y con el resultado de febrero, ahora el déficit primario del año acumulado sumó 432.000 millones. Y tengan en cuenta que al Fondo Monetario se le prometió tener un rojo de déficit fiscal primario de 441.000 millones a fin de marzo. Es decir, que prácticamente el 100% del déficit se gastó entre enero y febrero. Y si ustedes me dicen por la sequía, sí, por eso. Bueno, es lo que está negociando el gobierno. Ha buscado aliviar la meta de reservas y también algunas metas fiscales. Aunque se escuchan en el gobierno o en lugares colaterales algunas versiones que hablan de foltear al fondo, etcétera, etcétera. Obviamente que esto terminaría con Sergio Massa, etcétera, etcétera, y va a tener una consecuencia política muy, pero muy fuerte. Y obviamente la población no la va a pasar nada bien. Así que allí está la cuestión fiscal como otro de los temas que tienen que ver con la sequía, sobre todo por la caída fuerte de la recaudación. Como verán, lo económico viene bien, pero bien complicada. Bueno, y ahora, después de haber hablado de lo de Edesur, sigamos un poco con lo político, porque marcamos lo de Cristina, el discurso de hoy, que obviamente va a haber que seguir, y también nos quedó por marcar algunas cosas de la interna del gobierno, donde nuevamente Aníbal Fernández se hizo presente nuevamente ayer criticando al gobierno de Axel Kicillof, etcétera, etcétera, etcétera. Salió por radio, lo cruzó fuerte al gobernador, a Bernie, sobre todo porque el gobernador
le mandó una carta, la consideró infantil e improcedente y por radio dijo, la respuesta tiene que ser inmediata, por eso me da bronca lo de la carta. Pareciera que el Señor no habla con terrenales, habla con semidioses, dijo en referencia a esa carta. Y agregó, ¿por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera. Se refería a Aníbal Fernández a que ya le había avisado, presumiblemente, al jefe de gabinete de Kicillof, a Insaurralde, de esta movida que iba a llevar gendarmes al conurbano. Todo esto ha tejido una serie de cuestiones que tienen que ver con el manejo de la policía bonaerense, sobre el control de drogas, por qué motivo resiste Kicillof que vayan los gendarmes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto está también, obviamente, el tema electoral. El tema electoral que lo tiene a Kicillof como prácticamente el único candidato potable en la provincia de Buenos Aires, y algunos dentro del kirchnerismo quiere que se manifieste como candidato a presidente. Bueno, antes de ir a Macri, que estuvo en Rosario, también el tema de drogas fue muy importante, quería sumar algo más con respecto a la provincia de Buenos Aires, que es la caída de un dron que compró Sergio Berni. Estaba buscando exactamente el costo. Bueno, la cuestión que el dron se vino abajo. Lo tenían para relevar terrenos rurales y finalmente la cuestión quedó con la destrucción. Bueno, ahora no encuentro mayormente los datos porque no sé dónde los he anotado, pero denlo por hecho. Un dron se cayó, se vino abajo. Probablemente esté en las páginas que tienen que ver más con cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, no lo tengo. Ahora sí, voy a Mauricio Macri en Rosario, porque allí fue con la excusa de la presentación de su libro y hizo declaraciones. Y bueno, obviamente, declaraciones que tienen que ver con las elecciones, con el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dijo que recién se va a, o dejó trascender, que recién se va a definir en el mes de mayo, a último momento, desde ya, a último momento. Bueno, no sé qué me pasa hoy con las noticias, porque tenía todo muy, pero muy prolijito, pero sigo perdiéndolas. Lamentablemente no estoy en el mejor de mis días. Desde muy temprano hacemos un mapa de los datos y, bueno, lo más relevante es lo que les conté. Y después, hablando de Juntos por el Cambio, en Córdoba, ¿se acuerdan que yo les conté que Rodrigo de Loredo y Luis Juez estaban ahí pujando para ver quién podía ser candidato a gobernador y quién a vice por Juntos por el Cambio? Y ayer terminaron de cerrar que el candidato a gobernador va a ser Juez. Se bajó de Loredo después que se supo que las elecciones en la provincia de Córdoba van a ser, las elecciones a gobernador, van a ser el 25 de junio. Es decir, que Córdoba también desdobla elecciones. No se quieren pegar con la nacional. Y sería la provincia número 16 en desdoblar las elecciones.
Acá tengo lo de Macri, ¿eh? Macri dijo que el presidente es cómplice del aumento del crimen. Esquivó definiciones sobre su candidatura, es lo que yo les contaba recién. Bueno, me ordeno un poquito más, me dejan muchas cosas, como verán, ¿eh? Estamos tratando de ponerlas todas en contexto, unidas, etcétera, pero bueno, a veces la información en tanta cantidad nos juega una mala pasada. ¿Se acuerdan de Olivia Newton-John? Que con John Travolta hicieron Gris. No es una persona que ha filmado mucho. Yo la recuerdo, por ejemplo, en Xanadu, una película que hizo con Gene Kelly, que nada, ni sin pena ni gloria. Pero se dedicó al canto, a la canción, y llenó una época. Y acá la tenemos en uno de sus hits, Physical. Y nos va a venir bien como para frenar un poquitito la pelota. Ahí vamos. Ahí estábamos entonces con Olivia Newton-John, recordando, bueno, esta cantante que llenó una época, llenó una época
parecía que iba a arrasar en el cine, etcétera, etcétera, se dedicó más al canto y, bueno, con este tipo de música. Estaba buscando alguna novedad sobre el tema internacional, sobre el tema de las finanzas internacionales. Recuerdan que ayer nosotros les habíamos contado que había habido un grupo de bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Europeo, Inglaterra, Japón, Canadá, Suiza, que habían puesto a disposición de los bancos líneas de liquidez. Y esto evidentemente tranquilizó. Y también había tranquilizado al mercado que la Unión de Bancos Suizos haya absorbido al Credit Suisse. A primera hora, la cosa no venía tan bien, pero de a poco, al notarse que estaba ese dinero, que los bancos no iban a sufrir, bueno, en Estados Unidos hubo más reticencia que en Europa, sin embargo, de a poco la situación se fue calmando. Y yo estaba tratando de buscar alguna de las novedades. Vuelve la calma del mercado nervioso, dice la agencia Reuters. Respire. Ese es el titular. Bueno, entonces parece ser que la cuestión está más tranquila. Justamente a 24 horas que la Reserva Federal, que comienza su reunión hoy, probablemente mañana la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, decida una nueva suba de tasas de 1/4 de punto. Así que si los mercados están un poco más tranquilos, en materia bancaria, la Reserva Federal quizás hace otro empujoncito para tratar de frenar la cuestión inflacionaria en los Estados Unidos con esta pequeña suba de tasas. Veremos esto después, cómo cae en los mercados. Bien. Les conté de Macri, les conté de Córdoba. Bueno, les prometí también que teníamos noticias internacionales. Es tapa prácticamente de todos los diarios el saludo, la reunión en Rusia, en Moscú, de Xi Jinping, el presidente chino, con Vladimir Putin. Putin lo recibió en el Kremlin. La visita tuvo que ver con una supuesta mediación de China en la guerra contra Ucrania, pero también, sobre todo desde los Estados Unidos, se lo lee como un fuerte mensaje sobre la alianza que tiene China con Putin. Y justamente esta historia es la que ayer, tuvo bastante en vilo al mundo y que hoy pone la fotografía de los dos líderes prácticamente en la tapa de todos los diarios mundiales. Más cerca, dice La Nación, Xi y Putin desafían a Occidente. Mientras Rusia continúa su ofensiva en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin recibió ayer en el Kremlin a su fortalecido par chino Xi Jinping, quien busca mostrarse como un mediador en la escena global. Apenas unos días después de que la Corte Penal Internacional lanzara una orden de arresto contra Putin, el acercamiento provocó la ira de Occidente. Estados Unidos teme que Pekín contribuya a fortalecer al Kremlin con el envío de armas. Dijo que la visita le da una cobertura diplomática para seguir cometiendo crímenes de guerra. Así que ahí estábamos viendo que es obviamente el tema internacional más importante. También en el orden internacional, ayer en Francia, el presidente Macron superó la moción de censura de su primera ministro y ya su reforma jubilatoria es ley. Fracasó una votación en su contra y, aunque las protestas no ceden, se aprobó aumentar 2 años la edad jubilatoria de 62
a 64. Recordemos que acá en la Argentina es de 65 para los hombres. Bueno, este tema lo traen varios diarios en su tapa. De los diarios económicos no les dije nada todavía. Es un poco el resumen de lo que venimos marcando. Ámbito financiero, tasas, define la FED si continúa con suba. Desdoblamiento, gobierno lo niega. Es lo que hace un ratito les conté. Y también foto de los presidentes de China y de Rusia. BAE Negocios interviene en Edesur por 180 días. Más abajo, Alberto retomó el tono de campaña para confrontar con Juntos por el Cambio. No se dejen confundir porque le van a proponer volver al pasado, dijo. El economista, Banco Central, ya vendió más de 1.100 millones en marzo. Ese tema cambiario que nosotros pusimos como muy importante. Más abajo, Luis Juez para encabezar lista en Córdoba. Cristina habla sobre la UFER ante el Grupo Puebla. Y por último, el cronista, para cuidar reservas, aplazan pagos al Fondo Monetario, activan el swap chino y suman fondos de organismos, algo que les comenté con detalle hace un ratito nada más. Hay un gran escándalo en materia policial que tiene que ver con la televisión, nada menos que con el programa que más se ve, que es Gran Hermano. Obviamente que está inflado el tema por los canales de televisión que son competidores de Telefe. Pero lo cierto, lo concreto, lo objetivo, es que Marcelo Corazza, que es el primer ganador de Gran Hermano hace varios años, y hoy productor dentro del actual ciclo, fue apresado como miembro de una banda de prostitución infantil, nada menos, con otras 3 personas, está preso y eso es lo que hoy cuentan prácticamente todos los diarios, más allá del ruido mediático que hubo ayer en la televisión. Y después los diarios populares están marcando la selección, porque el jueves juega la Argentina con Panamá en cancha de River, la escaloneta se copa otra vez en su tierra, dice el diario Crónica. La misma foto del vestuario la trae el diario Popular, los campeones ya están en casa. Ayer hicieron su primer entrenamiento con miras a la fiesta del día jueves. También Clarín, cábala antes del festejo, a la espera del partido del jueves frente a Panamá. Hubo entrenamiento y foto con posteo en redes. Bueno, y hablando de fútbol, River quedó como único puntero, perdió San Lorenzo. Así que River ahora ha quedado con 18 puntos, San Lorenzo con 16. Y este fin de semana va a haber receso, no va a haber fútbol local porque el jueves juega la selección y el martes que viene el segundo partido contra Curazao en Santiago del Estero. Es llamada fecha FIFA y por lo tanto no hay partidos locales. Bueno, y con esto nos vamos porque se terminó Periodismo Diario, porque les tengo que decir hasta mañana. Y les prometo que en un ratito va a estar, por supuesto, en la página web de la radio todo el resumen de este programa. Así que les deseo que la pasen muy bien y nos reencontramos mañana a las 7 en punto aquí por Ecomedios. Chao. En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso. En todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, en adultos y en pediatría. Diagnóstico por imágenes, laboratorio, estudios cardiovasculares, oftalmología, vacunatorio y más. Saca turno al 0810-777-2583 o en la app de Sanatorios de la Trinidad. Visítanos en Avenida Córdoba 1712, Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Es el turno de tu salud. SS Salud, orden de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.